Nos da una alegría enorme esta muestra de cariño del Señor, de afecto, este regalo tan grande que nos ha concedido para retirarnos de los ajetreos de la vida habitual, hacer silencio en nuestro corazón, en nuestra mente, de alguna manera concentrarnos en la presencia de Jesús, que desde el altar nos ve, nos oye, nos ama y quiere hablarnos y quiere comunicarnos toda su gracia. Y así comenzamos pues este año, este curso pastoral, con nuevas ilusiones, con nuevos deseos de entregarnos más, de estar más cerca de Jesús, de quitar de nuestra vida los obstáculos que impiden al Señor hacer maravillas en nuestra vida. Y para eso nos retiramos con Él, para escucharle, para hablarle, para estar cerca de Él y dejarnos transformar por Él. Y así pues da alegría ver cómo ya vamos sacando la libretita de los retiros para ir apuntando y teniendo ese deseo de no perdernos nada de lo que el Señor nos dice y entonces poder llevarlo a la oración continuamente hasta el próximo retiro, en el que también es una de las cosas que hacemos en el retiro, es un poco de examen de conciencia de nuestra vida, de cómo ha ido desde el último retiro. Ahora queda un poco lejos porque fue, si mal no recuerdo, en julio, y entonces hay muchas cosas que ver con el Señor, porque el verano ha sido largo, y este tiempo de pausa también seguramente nos ha llevado a flojear en algunas cosas y tenemos y deseamos poner nuestra vida a tono, como las cuerdas de una guitarra que hay que de vez en cuando tensarlas para que den la nota justa, porque si no dan una nota bastante así desagradable. O sea, una guitarra que no está afinada es una pena. Y un cristiano que no tiene el alma fina, afinada, hay que intentarlo. Nos vamos a servir en este retiro de la palabra de Dios de este domingo 25 del tiempo ordinario, en el que Jesús hace el segundo anuncio de su pasión. En el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 9, todo el camino de Jesús hacia Jerusalén, según el Evangelio de San Marcos, está como jalonado por los 3 anuncios de su pasión. Él hace 3 anuncios a sus discípulos de que va a padecer en Jerusalén. El capítulo 8, el capítulo 9 y el capítulo 10 de San Marcos. Y hoy nos propone la liturgia de la Iglesia meditar en este segundo anuncio de la pasión, que lo vamos a dividir en 2 partes. La primera parte en esta meditación y la segunda parte en la segunda meditación. Comienza el Evangelio diciendo: se fueron de allí. Esto hace referencia al lugar en el que ocurrió la transfiguración de Cristo, porque este segundo anuncio en el Evangelio de San Marcos tiene lugar después de la transfiguración de Cristo en el monte Tabor. Se fueron de allí y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase,
porque iba instruyendo a sus discípulos. Lo primero que llama la atención es este ir de camino, Jesús con sus discípulos, atravesando la Galilea, y se dirigen camino de Jerusalén. Siempre en el Evangelio de San Marcos, de manera especial en los otros también, Jesús está de camino de un lugar a otro, pero con la meta clara de dirigirse a Jerusalén. ¿Y qué hace en el camino? Les instruía, les enseñaba. Jesús, mientras van de camino, seguramente en algunos descansos de la marcha del camino, o tal vez durante el mismo camino, en una conversación íntima, personal, abriéndoles el corazón, les revela lo que Él lleva en su alma, el misterio más profundo de su corazón. Jesús no les enseña cosas que aprender de memoria solamente, contenidos de, podríamos decir, de catecismo, sino que Jesús les va enseñando su corazón, su misterio, la profundidad de su vida, la misión que Él ha venido a cumplir en la tierra, y enseñándoles, abriéndoles su corazón, dejándoles entrar en su intimidad, que es la cosa más grande, poder asomarse a la intimidad del corazón de Cristo. Entonces Jesús les iba enseñando, es decir, les iba ayudando a transformar sus corazones. Esos corazones tantas veces de piedra, endurecidos, que no son capaces de entender y por lo tanto no son capaces de vivir la vida nueva de Cristo. No es cosa de sabiduría humana, no se trata de enseñarles lecciones humanas, sino que se trata de abrirles la mente y el corazón a la realidad de Dios, al mundo de Dios, a la gracia de Dios. Y es significativo que Jesús esto lo haga mientras va de camino, porque sabemos, Él mismo lo dijo en el Evangelio, que Él es el camino, la verdad y la vida. Hacer camino con Jesús quiere decir entonces hacerse más de Jesús. Eso es lo que pone de manifiesto este detalle del Evangelio, cómo Jesús les iba enseñando a lo largo del camino, porque Él es el camino. Así se progresa cada vez más en el conocimiento íntimo y profundo del misterio de Cristo. No se trata de un camino geográfico, de un camino físico, de trasladarse de un lugar a otro, de una localidad a otra. Habla siempre de un camino espiritual. Se refiere a ese progreso que nosotros como cristianos tenemos que hacer para llegar a conocer a Jesús desde dentro de Jesús, no desde fuera, que no nos interesa. Los demás veían a Jesús desde fuera. Unos dicen que es un profeta, otros dicen que es un personaje que hace milagros, que hace prodigios. No nos interesa. Nosotros queremos conocer a Jesús desde dentro, es decir, desde la familiaridad,
desde la intimidad del amor, de la unión con Él, porque solo viendo a Jesús desde la fe y desde el amor se entiende y se comprende su misterio, su vida. Y ahí, en el camino, en la enseñanza, en ese abrir su corazón, les dice a sus discípulos lo que va a suceder en Jerusalén. Les revela lo que va a hacer, lo que Él está dispuesto a cumplir en Jerusalén. Porque lo importante en nuestra vida de cristianos no lo podemos olvidar nunca. Lo olvidamos con frecuencia, pero no lo podemos olvidar nunca. Lo importante en nuestra vida de cristianos no es lo que nosotros hacemos, sino lo que Dios hace en nuestra vida. Con frecuencia tenemos la inclinación a pensar que todo lo que hacemos en nuestra vida es obra nuestra, pues porque somos así, buenos, a veces menos buenos, constantes, a veces menos constantes, sacrificados, otras veces menos sacrificados, y entonces en nuestra vida estamos solos, y lo que hacemos lo hacemos porque somos nosotros los que lo hacemos. Y no nos damos cuenta de que lo más grande en nuestra vida, lo más definitivo, lo más importante, lo que de verdad cuenta, no es lo que yo pueda hacer por Dios, sino lo que Dios hace por mí. Eso es lo grande. Y eso es lo que a mí me hace cristiano. Porque cristiano no se hace uno a sí mismo, sino que es Dios el que te lo da. Me imagino que la mayoría de los que estamos aquí, si no todos, hemos sido bautizados de niños. Y me imagino que en la pila bautismal que tenemos aquí, a lo mejor en alguna otra, no pasa nada. Pero esta es muy bonita y da gusto. Y si has sido bautizado de niño, quiere decir que eres cristiano sin haber hecho nada. Incluso además hasta lloraste y todo, y diste la guerra durante el bautismo, no pasa nada. Eso es todo lo que podemos hacer, llorar, dar la guerra y dar la lata. Y a pesar de eso, Dios nos hace cristianos, nos hace hijos suyos. Es un don gratuito, inmerecido, completamente fruto de su amor, sin que nosotros podamos hacer nada para merecerlo, nada. Y la vida cristiana, desde ese primer momento en el que se nos ha dado gratuitamente y generosamente el inmenso regalo de la filiación divina, del ser cristianos, la vida cristiana no consiste en un esfuerzo por intentar merecer lo que ya hemos recibido. Es que ahora me lo tengo que ganar. Dios me lo ha dado gratuitamente y yo ahora tengo que ganármelo. Con ese modo de concebir la vida cristiana, lo único que llevamos es una gran tristeza porque somos incapaces. Es que además podemos imaginar nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón que alguna vez seremos capaces de merecer algo de Dios. ¿Podemos merecer algo de Dios? Si todo lo que somos y todo lo que tenemos se lo debemos a Él porque nos ama y nos quiere, y ya está. Por eso Jesús quiere que construyamos nuestra vida cristiana, que crezcamos en nuestra vida cristiana, acogiendo en nuestro corazón sus dones, sus regalos, sus gracias, que vivamos de gracia, que vivamos de amor,
que vivamos del don, del regalo de Dios. Por eso, la vida de un cristiano se va desgranando día a día en un continuo dar gracias a Dios. Gracias, Señor, gracias, gracias, por tantas cosas. Hoy domingo, ya de tarde, desde que hemos amanecido al domingo hasta ahora, ¿cuántas gracias le he dado a Dios? ¿Cuántas gracias? ¿Por cuántas cosas le he dado gracias a Dios? Le he dado gracias a Dios por la misa de esta mañana. Le he dado gracias a Dios por el don de la fe. Le he dado gracias a Dios por la Iglesia. Le he dado gracias a Dios por la familia. Le he dado gracias a Dios por tantas cosas. ¿Cuántas veces le doy gracias a Dios durante el día? Cada día de nuestra vida. ¿O es que nos va a pasar como a algunos matrimonios, que al final la esposa le dice al esposo: querido, dime alguna vez que me quieres? Y el esposo le dice: ya te lo dije cuando nos casamos. Ya basta. Ya con eso ya tienes. No podemos hacer lo mismo con el Señor. De vez en cuando le doy gracias. No, de vez en cuando no. Porque las gracias de Dios son continuas, son todos los días. La mayoría de ellas no las conocemos, no somos conscientes y vivimos de ellas. ¿O es que si nos mantenemos en el camino es porque somos realmente valientes, fuertes, constantes? Eso es gracia de Dios. Es que si hacemos lo que tenemos que hacer es porque somos buenos, porque ya somos realmente personas extraordinarias, grandes, majas. No, es porque Dios nos ayuda, nos da su gracia. Y un cristiano que es consciente de que es cristiano porque Dios lo ama, no puede dejar de dar gracias a Dios todos los días. Por eso en nuestra vida cristiana y también en todas las acciones, en todos los proyectos, también de las comunidades cristianas y de las parroquias, comenzamos siempre por lo que Dios ha hecho, por lo que Dios hace, por el don de Dios, antes de preguntarnos qué es lo que tenemos que hacer. Antes de preguntarme yo lo que tengo que hacer, primero tengo que ser consciente de lo que Dios ha hecho. Porque entonces, apoyándome en el don de Dios, podré colaborar con Dios, cooperar con Dios, corresponder a la gracia de Dios. Ya no estaré solo, ya no me tendré que enfrentar al esfuerzo de ser cristiano solo con mis pobres y pocas fuerzas humanas, porque sé que Dios me ayuda con su gracia, con su don, con su generosidad. Dice el Evangelio, entonces, este es el contenido de la enseñanza de Jesús, que les habló así Jesús: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días, resucitará. Dice Jesús que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Esta es una expresión un poco indeterminada. El verbo que se utiliza es, para las que habéis sido maestras, es un participio pasado. Va a ser entregado. Por lo tanto, no se refiere a Judas,
Sabemos que Judas lo entregó. Pero aquí, en esta expresión, va a ser entregado en manos de los hombres, es una expresión que se utiliza para expresar la acción de Dios. Es Dios el que entrega a Jesús en manos de los hombres. Es el Padre el que nos da al Hijo. El Padre puso al Hijo en manos nuestras. Es la mejor definición de Dios. Nuestro Dios es un Dios que se pone en nuestras manos. ¿Os dais cuenta cuántas veces? Yo lo repito mucho, cada vez me gusta más decir, estamos en manos de Dios. Me gusta repetirlo mucho, porque es así, porque es verdad. Y ahí, en las manos de Dios, descansamos. Recibimos aliento, esperanza, consuelo, ánimo, también perdón, algunas veces corrección. Pero ahí, en las manos de Dios, nos sentimos seguros, amados. Pues bien, Dios, en cambio, es un Dios que se entrega y se pone en nuestras manos. Este es Jesús. Va a ser entregado en manos de los hombres. Aun sabiendo, Dios lo sabía, que haciéndolo así corría el riesgo de que iba a ser maltratado, ofendido, golpeado, escarnecido. Dios nos ama tanto. La prueba más grande de lo mucho que Dios te quiere es que ha puesto a Cristo en tus manos. ¿Te das cuenta de todo lo que te quiere Dios? ¿Eres consciente de todo lo que te ama el Señor? Ha puesto en tus manos a Cristo. Te lo ha entregado. Te lo ha confiado. Dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8. Es muy conocido este texto, pero conviene meditarlo. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con Él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Es decir, para aquellos que tienen remordimiento de conciencia, para aquellos que sienten una gran dificultad a perdonarse a sí mismo, para aquellos que les cuesta sentir que Dios les perdona definitiva y totalmente. Continúa el apóstol San Pablo. ¿Quién acusará a los elegidos? ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, que murió, más todavía, resucitó y está a la derecha de Dios y que además intercede por nosotros? ¿Es Cristo el que te va a acusar? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿La espada? ¿La pandemia? Tendría
gracia triste que la pandemia nos separara del amor de Cristo. Vaya historia. Vaya historia. Concluye el apóstol San Pablo haciendo un acto de amor y de fe en Cristo. Pero en todo esto vencemos de sobra gracias a aquel que nos ha amado. Es decir, no por nosotros, no porque nosotros valemos más, sino porque Cristo nos ha amado, apoyándonos en su amor, viviendo de su amor, acogiendo en nuestro corazón su amor. Entonces podremos vencer en todas estas tribulaciones, persecuciones, cansancios, obstáculos, pecados, fracasos, desilusiones, ofensas. En todo eso vencemos por aquel que nos ha amado. Nada podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo. Nada podrá separarnos. Y sin embargo, los hombres lo mataron. Aquí nos viene a la memoria la parábola de Jesús de aquellos viñadores a los que el dueño de la viña les había arrendado la viña y al terminar la cosecha fue a recoger el fruto debido. Y a unos servidores los apaleaban, a otros los golpeaban, a otros incluso los mataban. Y al final el dueño de la viña se dijo: les enviaré a mi hijo, mi único hijo. Seguro que tendrán piedad de él. Y les envió al hijo. Y aquellos labradores, viendo al hijo, pensaron: este es el hijo. Vamos a arrastrarlo fuera de la viña, es decir, fuera de Jerusalén. Lo matamos y nos quedaremos con la viña, porque él es el heredero. Matar al heredero para quedarse con la propiedad. Esta es la obra de los hombres. En cambio, al tercer día resucitará, porque la resurrección es la obra de Dios. La muerte en la cruz es la obra de los hombres. De eso somos capaces nosotros. De eso somos capaces. En cambio, la resurrección es la obra de Dios. Es lo que Dios hace en nosotros. Dice el Evangelio, y termina esta primera parte, que no entendían los discípulos lo que Jesús decía y les daba miedo preguntarle. ¿Qué significa que no entendían lo que decía? Para nosotros parece muy fácil de entender lo que quería decir Jesús, que iba a morir en la cruz. Pero para los discípulos era absolutamente inconcebible que el Mesías muriera y muriera en la cruz. Eso no tenía sentido, no cabía en sus cabezas, no podía caber. Tenían razón en no entenderlo, porque el Mesías no podía morir en la cruz como un maldito de Dios, como un despreciado por Dios, que eso es lo que dice el Antiguo Testamento de aquel que cuelga en la cruz. Es un maldito de Dios. Sin embargo, sí que podemos entender de alguna manera a los discípulos y comprender el que ellos no entendieran en aquel momento. ¿O es que también para nosotros, por ejemplo, somos capaces de entender todos los planes de Dios en nuestra vida? ¿Es que entendemos todo lo que Dios nos pide?
Hay tantas cosas que nos resulta difícil de descubrir, de entender y de aceptar, de comprenderlas como formando parte del plan de Dios. Pero ¿cómo, Señor? Esta ofensa, este agravio, este sufrimiento, este dolor, ¿también forma parte de tu plan de amor en mi vida? ¿También esto? No quiero poner detalles concretos de ofensas, de agravios que pasan en las familias, en los matrimonios, en cada una de las vidas de las personas, también en las nuestras. Pero cada uno en su oración personal puede ir anotándolas para hablarlas con Jesús. Pero no hagamos como los discípulos que tenían miedo de preguntarle a Jesús. Porque ellos le tenían miedo de preguntarle, no sea que lo que Jesús estaba diciendo fuera verdad. Ellos pensaban que a lo mejor Jesús estaba hablando en una manera metafórica, hablando de una muerte simbólica. Pero no le preguntaban, no sea que acaso Jesús estuviera hablando realmente de su muerte real en la cruz. Es el miedo a la verdad de Dios, el miedo al plan de Dios sobre mi vida, el miedo al compromiso, el miedo al don de Dios, el miedo a vivir de amor de Dios hasta las últimas consecuencias. No mientras yo puedo, no, más allá de lo que yo puedo. Porque a ver si lo de perdonar a los que nos ofenden va a ser realmente una cosa que es para otros. El perdonar al que nos hace del mal, al que no nos quiere, el que nos ofende. Miedo al amor de Dios hasta el extremo, porque siempre nos dejamos llevar de nuestra debilidad. Tenemos siempre delante de los ojos nuestra debilidad, nuestra incapacidad. Yo no puedo, yo no soy capaz, esto me supera, esto es demasiado. Y como tenemos delante nuestra debilidad y no somos capaces de ver el amor de Dios que nos eleva, que nos impulsa, que nos lleva más allá de nuestras limitaciones, entonces no entendemos y no queremos preguntarle a Jesús. Y nos conformamos con una vida cristiana mediocre, una vida cristiana a ras de suelo. Unas preguntas para el examen. Los que tengan para anotar, pues que la anoten. Entiendo todas las cosas de Dios en mi vida. ¿Hay algo que no acabo de entender en mi vida? ¿De qué tengo miedo? ¿Qué es lo que me da miedo? ¿Cuáles son mis miedos? ¿Qué significa dar la vida como Cristo? En mi vida concreta, en mi familia, en mis tareas, en mis circunstancias, en mi lugar donde yo vivo, donde yo estoy. ¿Qué significa dar la vida como Cristo? ¿Qué quiere Cristo de mí? Si os pueden ayudar estas preguntas para vuestra oración personal.
En la segunda meditación nos centramos en esta segunda parte del Evangelio del domingo, donde dice que Jesús y los discípulos llegaron a Cafarnaún y una vez en casa, ya no están de camino, sino una vez en casa, Jesús les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Llegan a casa. Es el espacio de la intimidad con Jesús, de compartir su misma vida, de vivir la vida de Cristo. El cristiano vive la vida de Cristo. El apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas lo decía con esta expresión extraordinaria: ya no soy yo quien vive, es Cristo que vive en mí. Y Jesús les pregunta, porque está sorprendido del silencio de sus discípulos en el camino. Él esperaba sus preguntas, que le interrogaran, y sin embargo ellos no hablaban. Ahora, al llegar a casa, Jesús es el que les pregunta, porque Él quiere saber lo que hay en la intimidad de sus corazones. Se extraña de que los discípulos no quisieran saber todo lo que Jesús guarda en su corazón. Se extraña. Hemos visto que era porque los discípulos tenían miedo de preguntarle. Y tenían miedo de preguntarle porque se veían todavía lejos de Jesús, incapaces de poder seguirle, de poder entregar su vida como Jesús lo está pidiendo. Y ahora, al llegar a casa, es entonces Jesús quien quiere conocer. Jesús que les dice y que nos dice a nosotros también, a ti y a mí: ¿pero qué pasa en tu corazón? ¿Pero qué te pasa? ¿Pero por qué no te entregas más? ¿Qué te retiene? ¿Por qué vas en la vida cristiana con el freno de mano puesto? Ya sabéis, cuando se conduce un coche, lo primero hay que quitar el freno de mano. ¿Por qué llevas la vida cristiana así, arrastrándola? ¿Qué te impide entregarte libre, total y definitivamente a Cristo? Y entonces se había dado cuenta Jesús de que mientras Él iba caminando y les iba explicando, los discípulos, en cambio, estaban discutiendo por el camino. Es decir, no le estaban prestando atención, por lo tanto, no le seguían. Lo escuchaban, lo oían, pero no acogían sus palabras en su corazón. Han dejado de escucharlo y por lo tanto han dejado de seguirlo. Y en vez de hablar y de dialogar con Cristo, ellos se ponen a hablar entre sí, sin Cristo, y acaban discutiendo. La oración, hablar con Cristo. Cuando se habla con Cristo no hay tiempo para discutir con nadie. Cuando se habla con Cristo no hay tiempo para discutir con nadie. Discutir con nadie. Cuando no hay oración, cuando el alma no está unida a Cristo a través de la oración,
entonces comienzan las discusiones y comienzan las comparaciones. ¿Te has fijado? ¿Has visto esta? ¿Has visto este? Y las envidias, y los celos, y los rencores, y las tonterías. Dicho en castellano auténtico. No hay oración, no hay unión con Cristo, no hay presencia de Cristo, la luz del Señor no ilumina, su amor no calienta nuestro corazón y entonces abrimos el corazón a envidias, a celos, a tonterías, a discusiones, a comparaciones, a palabras, a murmuraciones, a críticas. ¿Quién es el primero?, decían los discípulos. De eso estaban discutiendo. ¿Quién es el primero? Jesús, que les está enseñando que va a Jerusalén a entregar su vida, a dar su vida. Y en cambio ellos están discutiendo quién es el primero. Podrían haber dicho, hombre, el primero es Jesús, ¿no? Es que ya ni siquiera eso. ¿Quién es el primero de entre ellos? El primer obstáculo para seguir a Jesús es precisamente este, el de echar fuera a Jesús de nuestra vida interior, pensar como los hombres piensan. En el mundo se piensa así, en el mundo rápidamente hay que ver quién es el que manda, quién es el más importante o el menos importante, quién es el que cuenta, el que no cuenta, quién es el que tiene o el que no tiene, quién es el que ha conseguido un éxito o no ha conseguido un éxito, quién es una persona importante o no es una persona importante. Eso piensan los hombres. De hecho, al pensar así, pues entonces piensan que todo el mundo se mueve por esos mismos criterios humanos. Es como pensar que en la Iglesia se le hacen cosas a determinadas personas porque esas personas son más importantes que otros. O sea, hasta ese absurdo se llega a pensar, de que se hacen cosas por favorecer a personas porque son más importantes que otros o más conocidos que otros. ¿Será posible semejante absurdo? Pues es posible, y se piensa, y se dice. No se entiende nada. En las comunidades, en las parroquias, en las familias, los celos, las envidias, las comparaciones, todo eso es porque no se habla con Cristo, porque no se vive una vida interior, una relación con el Señor, íntima, profunda, fecunda, feliz, llena de amor, porque el corazón todavía no quiere dejarse transformar por la vida nueva de Cristo. Y entonces todo lo acusa y susceptibilidades, tiquismiquis, tonterías. En familias, en comunidades religiosas, en parroquias, en grupos, todo manifestaciones de falta de unión con Cristo a través de la oración. Porque en vez de estar hablando con Cristo y en vez de estar escuchando a Cristo, estamos hablando entre nosotros, discutiendo entre nosotros cosas humanas, cosas humanas. ¿Quién quiera ser el primero? Por eso el Evangelio dice a continuación que Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Primero Jesús se sienta, porque empieza ahora a enseñar como maestro. Ahora ya se sienta. Ya no están de camino. Ahora hay que escuchar a Jesús necesariamente. Y dice que llamó a los 12. Suena un poco extraño, porque estaban en la casa. Estaban en Cafarnaún. Y entonces, si estaban allí en la casa, ¿qué significa que Jesús llamó a los 12?
Los llamó quiere decir que los discípulos estaban dispersos espiritualmente. No estaban con Jesús, aunque físicamente lo tenían al lado, espiritualmente estaban lejos de Jesús. Estaban en la casa con Jesús, pero sus mentes y sus corazones vagaban y divagaban por esos mundos de egoísmo, de ambición, de orgullo, de soberbia. Y como estaban vagando por esos mundos que no son los de Dios, entonces Cristo los llamó. Venid aquí, que os voy a abrir el corazón, os voy a hablar de cosas que hasta ahora no habéis entendido. Os voy a hablar de un mundo nuevo y de corazones nuevos. Os voy a hablar de Dios y os voy a hablar de lo que hace Dios en vuestras vidas, para que dejéis de vivir esa vida arrastrada, mediocre, vulgar, sin relieve, sin esperanza, sin brillo, gris, oscura, triste. Y empezar a vivir ya una vida de amor, de entrega, de alegría, de ilusión, de perdón, de comprensión, de servicio. Y entonces Jesús empezó a decirles: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. El último de todos y el servidor de todos. Como Él, como Cristo, que ha venido a la vida, ha venido a este mundo a dar su vida en rescate por muchos. Yo no he venido a ser servido, dice Jesús, sino a servir y dar la vida en rescate por muchos. No he venido a buscarme a mí mismo. Cristo no ha venido a buscarse a sí mismo, a vivir para sí mismo, a aprovechar todas las ocasiones para engrandecer su fama, su orgullo, su vanidad. Cristo ha venido para perder su vida, darla, entregarla, generosamente, totalmente, definitivamente, hasta la última gota de su sangre. Él, el Hijo de Dios, se hace el último de todos y el servidor de todos. ¿Os dais cuenta? La fuerza de esta expresión está en ese todos. ¿Por qué? Porque es fácil servir a algunos, sobre todo al que me cae bien. A ese le sirvo de maravilla. No me cuesta nada. A la persona con la que me llevo bien, no me cuesta nada. Lo sirvo. A las personas buenas, a las personas que a lo mejor me pueden dar un beneficio y que su amistad me puede granjear algún beneficio, las sirvo. No me cuesta nada. Si es necesario, hasta me humillo. Pero Jesús dice: no. A todos, el último de todos y el servidor de todos. Qué grande es esto. No solamente aquel que puede devolverme el favor o aquel con el que me unen lazos de amistad o de afecto. Y en cambio, qué difícil es servir al que no se lo merece, al desagradable, al desagradecido, al que me ha ofendido. ¿Cómo es posible que después de haberme ofendido ahora venga a pedirme este favor? ¿Cómo es posible? Claro que es posible. ¿Y tú qué vas a hacer? El servidor de todos.
El amor de Cristo o transforma nuestra vida a imagen de Cristo, o nuestra vida cristiana será mediocre, vulgar, baja, gris, oscura, triste, porque esto produce tristeza, tristeza. O sea, el que vive de celos, el que vive de envidias, el que vive de susceptibilidades, ay, es que no me han contado conmigo, ay, es que no me han dicho no sé qué, ay, es que no me tienen en cuenta, esa persona vive triste. ¿Por qué? Porque no se entrega, porque solo piensa en sí misma y es incapaz de olvidarse a sí misma. Y entonces, al no poder olvidarse de sí misma, vive triste y es incapaz de vivir la alegría, el gozo, la dicha. El apóstol San Pablo, siempre en la carta a los romanos, qué importante es esta carta a los romanos, en el capítulo 5 dice lo siguiente: cuando nosotros estábamos aún sin fuerzas, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Ciertamente, apenas habrá quien muera por un justo. Por una persona buena, tal vez se atrevería alguien a morir. Pues bien, Dios nos demostró su amor en que, siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Dar la vida por una persona buena, pues a lo mejor se podría hacer, pero dar la vida por una persona desagradable. Cristo murió no por las personas buenas, nadie, frente a Cristo. Cristo dio su vida no por aquellos que ya tenían fe en Dios y decían, bueno, pues ya tienen fe en Dios, pues vamos a dar la vida por ellos, porque ellos son buenos, se lo merecen. No, Cristo dio su vida por los impíos, por los pecadores, por ti dio la vida Cristo. Murió por ti. Y tú eres incapaz de dar ese servicio, de acoger a esa persona. ¿Eres incapaz? ¿Eres incapaz de juntarte? ¿Ya le das de lado? ¿Ya la dejas? ¿Ya no acudes a ella? ¿Ya no le ayudas? ¿Ya no rezas por ella? Después de todo lo que Cristo ha hecho por ti, esto es lo que viene a decirnos el Señor. Es que la fe es muy seria, es que la vida cristiana, es que el amor es muy serio. Claro que sí, porque el amor libera, el amor engrandece, el amor nos lleva a un mundo nuevo, pero hay que dejarse. Si tú vas con el freno de mano del egoísmo agarrado, no vas a llegar. Si te agarras al freno de mano de tu amor propio, de tu orgullo herido, ¿a dónde vas con eso? Lo sufrirás y harás sufrir a los que están a tu alrededor. Y qué triste cuando esto se da en nuestra vida, cuando se da en la familia y cuando se da en la parroquia. Qué triste es esto, qué triste. Incapacidad de perdonar, incapacidad de olvidar, incapacidad de acoger, de comprender, incapacidad de vivir juntos, incapacidad de olvidar las cosas malas para mirar a Dios, mirar hacia adelante, que somos cristianos, que estamos colaborando con Dios, que aquí no hemos venido a pasarlo bien, a divertirnos, aquí hemos vivido a entregar la vida por Cristo, que estamos haciendo una parroquia, que estamos construyendo un pueblo que quiere amarse, que tiene que comprenderse y tiene que perdonarse. Y para eso primero tenemos que empezar nosotros, ¿no? ¿O van a empezar primero los que están fuera de la parroquia? ¿Van a darnos ellos lecciones? No, no lo consintamos, no puede ser. Con nuestras dificultades, con nuestros defectos, con nuestros obstáculos, con nuestras caídas, para eso está el sacramento de la confesión. Vas y le dices, perdóname, Señor,
porque me he dejado llevar de mi orgullo, me he dejado llevar de mi orgullo. Perdóname, Señor. Y el Señor perdona y te da una nueva vida, una nueva oportunidad y te da un amor nuevo con el que comenzar otra vez. Y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Para que no haya duda de lo que Cristo está diciendo, toma a un niño, acoge a un niño. A un niño es encantador, dice, bueno, pero si es que no hay problema en abrazar a un niño, en mostrarle ternura y cariño, pues si eso lo podemos hacer, lo hacemos todos. Si un niño nos mueve a ternura y a compasión. Un niño en el Evangelio es símbolo, es signo del que no cuenta nada. Es agradable, bueno, hay niños que a lo mejor, pero los niños son agradables todos y da gusto. Pero en el Evangelio un niño es la imagen del que no cuenta nada, es decir, del que no te va a dar nada a cambio, del que no te da prestigio, del que no te va a poder devolver el favor. Un niño es el que no cuenta en la sociedad. Es el que no cuenta en la sociedad, no cuenta para nada en la sociedad. Y cuando Cristo pone como ejemplo de a quien hay que acoger a un niño, es para decir, acoge al que no te lo va a devolver, al que no te lo va a agradecer, al que no te lo va a tener en cuenta, al que a lo mejor te va a ofender y te va a humillar después. Acógelo. Porque tú has venido a servir y a dar la vida como Cristo. Por eso terminamos nuestra oración con el deseo de vivir una vida cristiana cada vez más ilusionada, más dentro del corazón de Cristo, más unidos a Cristo. Que dejar que Cristo viva en nosotros, que sea Él el que viva en nosotros. Y entonces, al comienzo de este curso, venga, a ver, organízate tu vida cristiana. Ratos de oración. ¿Cuándo vas a hacer la oración? ¿Cuándo vas a leer el Evangelio cada día? ¿Cuándo vas a rezar el rosario? ¿Cuándo vas a ir a misa? Después, ¿cuándo te vas a confesar? ¿Cuándo vas a ir a la dirección espiritual? ¿Qué libros espirituales vas a leer? ¿Qué libros de formación vas a leer? Hazte un plan, hazte un plan. Pon un poco de orden en tu vida cristiana y ese orden te va a ayudar porque cada vez te va a llevar a estar más cerca del Señor. Y cuando tengas ese plan de vida cristiana, ese orden, cúmplelo con fidelidad. Cuando tengas ganas y cuando no tengas ganas, cuando tengas mucho tiempo y cuando tengas poco tiempo, cuando te apetezca y cuando no te apetezca. Piensa ahora delante del Señor y ves apuntándote un plan de vida cristiano. Y de paso también habla con el Señor y pregúntale, Jesús, ¿dónde puedo poner un poco más de amor en mi vida? ¿En qué cosas puedo poner un poco más de amor en mi vida? De lo que yo hago, de lo que es mi vida. Si es que mi vida es tan monótona, es tan tranquila, si es que no salgo de casa, muy bien, allí, en tu casa, ¿dónde puedes poner un poco más de amor en tu vida? Rezas por los que no tienen fe, rezas por los que te han ofendido, rezas por los que te han hecho del mal alguna vez, rezas por aquellos que se han alejado del Señor, rezas por los enfermos, rezas por los matrimonios que están desunidos, rezas por las vocaciones, rezas por el Papa, rezas por la Iglesia. Uy, cuántas cosas. Claro que sí, claro que sí. Y así vas ensanchando tu corazón y así tu vida no se queda reducida a esas 4 paredes de tu casa que como no puedes salir te las sabes de memoria y pasas los días tristes. Ensancha los horizontes de tu vida, empieza a rezar por todo el mundo y verás qué gozo y qué alegría de ver cómo vas abriendo paso a la gracia de Dios en todo el mundo, cómo vas haciendo que el amor del Señor vaya llegando a todos los rincones y a todos los corazones.
Y hay alguien a quien no quiero servir ni acoger. Todavía guardo rencor, tristeza, incapacidad de perdonar. Háblalo con el Señor. Pídele que te dé luz y verás cómo el Señor te cambia el corazón y te ayuda a vivir esa vida nueva que Él quiere poner en tu corazón. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.